Así bueno. pues. Están atacando Gaza. Sí. ¿Qué más está pasando? Chuta, que bueno, tenemos la Chile que está en Vi el Italia. club el fin de semana. Sí, Eso es bien interesante. Dejémoslo como para el entremedio. Vale, claro, por Yo supuesto. también vi el club el fin de semana. Muy bien. Sí. Estamos con Juan Pablo Mañali. Sí. Yo soy Miguel Ruiz Stull. Mi nombre es Nicolás Reed, por supuesto, para que reconozcan la voz. Soy Ivana Perich. Y juntos somos la comunidad de los iguales. Y cada día tiene más miembros. Más miembros, exactamente. Y la verdad, bueno, y algunos de los miembros en el fondo, hay que decirles, nos sentimos vergüenza de grabar este programa, digamos, ¿no? O sea, a mí me parece muy así... A mí me da un poco de vergüenza, sí. ¿Sí? No, Sí. a mí no. Creo que A mí hace no, bien la tener verdad. algo de vergüenza. Hay que tener algo hay un texto ¿O de no, Marx. Juan Pero la Pablo? verdad, antes de la vergüenza, antes de tener vergüenza, hay una cosa que, por lo menos para el liberalismo clásico, ¿no? Es muy importante, que es la cuestión de la tolerancia. No sé, parece que es lo... Juan Pablo quizás me podrá Yo estoy en defensa de la corregir. intolerancia también. Bueno, no Además. sé, pero por lo Como menos... Carlos por lo Peña menos Carlos de Peña pero por junto lo a menos- Zizek y Ratzinger. hasta donde yo me acuerdo, hay al menos una Y el cartita Tamagotchi. y un ensayo. ¿Ah? Así que, no sé, ahí la dejo votando, ¿no? Hay una parte muy Tolerancia. bonita en la cuestión judía de Marx, ¿Sí? a propósito del texto de Brown, que habla de la vergüenza como el gran, digamos, aspecto, no, la gran facultad que debe tener todo político, es decir, todo ciudadano. Claro. No me acuerdo cómo era la cita, pero quería solamente decir eso. Que No, a mí sí, me da no. un poco de vergüenza Sí. subir No, estos lo programas. que obvio. pasa es que con la formación clásica que sin duda tenía Marx, atendiendo a su tesis doctoral, etcétera, 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 y no queriéndonos colocar demasiado académico, probablemente estaba pensando en el AI2 griego, ¿ah? Sin En el ser muy fondo, académico. en el Y AI2 se pone a griego, hablar, Qué bueno, vergüenza, latino qué griego, vergüenza. porque no que en sé realidad qué se es. traduce generalmente por vergüenza, hay dos, pero en rigor yo lo traduciría, viendo el texto de Homero, como responsabilidad pública o respeto cívico o algo así, digamos. Pero Se bueno, acabó- es se una acabó el notita. especial. Se llama de hasta ahí Miguel. la nota al pie de Ay, página. sí, Pero eso es interesante. Mira, yo- oye, llevamos un minuto. No, Uno no- puede hincar el diente sobre eso. Por ¿no? supuesto. Obvio. Porque la vergüenza, como sea que haya que hacer la traducción, digamos, pero lo que entenderíamos por vergüenza como emoción políticamente relevante, yo diría, ocupa un lugar que de no haber vergüenza tiende a ser ocupado por la culpa, ¿no? Por el remordimiento. Entonces, en ese contraste, o sea, ante la disyuntiva de si ha de haber culpa o más bien vergüenza, yo creo que la vergüenza resulta tanto más virtuosa por razones que también son políticas, porque es una emoción radicalmente pública, por decirlo así. Absolutamente. Mientras la depende culpa de la- tiene una cierta disposición que es propiamente privada, o sea, y hay algo civilizatoriamente fundamental en si en definitiva ese espacio emocional es ocupado por la culpa o por la vergüenza, yo diría. Y yo pensaría la comunidad de los iguales tendría que apostar por la vergüenza Estoy y absolutamente. jamás por la culpa. Es decir, Y somos... el Ese ca- sería mi predicamento. ¿Y No, el porque castigo, ¿y el castigo qué tiene que ver con la culpa o la vergüenza? Yo creo que la vergüenza no tiene nada que ver. No, Quien recibe castigo, ¿no? pensemos en Héctor el troyano de la Ilíada. O sea, yo creo que el binomio, o sea, es claro el binomio culpa-castigo. De alguna manera yo creo que la vergüenza como alternativa a la culpa, no sé si esto va a ser demasiado intelectualoide, ustedes me dicen si estoy superando los límites, Quizá no somos yo. pero de alguna manera yo creo que desde la vergüenza, y a diferencia de lo que sucede con la culpa, el castigo es innecesario, porque no hay la idea de que es aquello que yo hago y es motivo de vergüenza para mí, constituye, por decirlo así, la sanción intrínseca de aquello que es constitutivo de la vergüenza. No hay espacio para una reacción adicional, ¿no? Esta idea de que Pero la es acción distinto que me avergüenza culturalmente. es la sanción con la que cargo. Pero es distinto a la pena natural. Es distinto a la pena natural, porque la pena natural se trata de algo fenoménico que yo interpreto como reacción a aquello que a su vez interpreto como fundante de culpa. En la vergüenza no hay espacio para la disociación. Soy aquello de lo que me avergüenzo y ese es el lastre con el que tengo que cargar. Pero no hay nada que deba ocurrir para compensar aquello que en el caso de la culpa fundamenta la... Entonces, una angustia, comunidad digamos. que se basara en la vergüenza no necesitaría derecho penal, por ejemplo. Ah,
No, Por Bueno, yo especialistas del diría derecho. que la pregunta es si... O sea, podríamos decir que nuestra comunidad está bajo el estándar de la culpa y no bajo el estándar de la vergüenza. Es que yo Y creo ese que puede ser un el problema problema político. no es si ha de haber derecho penal o más bien nada, sino el problema es cuál es la relevancia del derecho penal para el espacio de lo político. Eso Y yo creo que, bueno, es una cuestión que se puede abordar desde diferentes perspectivas, pero nosotros tenemos un espacio de lo político, estoy pensando en el Chile actual, que está completamente sobre penalizado. En ese sentido, ¿cómo verías tú Por lo mismo, claro. hiperculposo por lo mismo. Estamos rastreando vicios que son indicativos de necesidad de sanción, y yo creo que hay un espacio social en que eso es imprescindible, pero yo creo que no es el espacio de lo político. El En ese espacio de sentido- la punición no es el pero- espacio de lo la político. diferencia entre Pero por derecho eso y la- mismo, ¿cómo verías tú el rol que ha tenido la Fiscalía y el Poder Judicial, que sin duda, independiente del carácter de las estadísticas, ¿no? O sea, si son válidas o no válidas, Sí. ¿no? Ha ganado, digamos, ¿no?, mayor popularidad entre las instituciones, sin duda políticas, digamos, ¿no? Pero también ha intervenido en lo político de una manera O sea, pero un es síntoma de lo que súper está relevante. pasando. ¿Cómo lo verías tú, digamos? O sea, boletas mediante, sin boleta, maletín, sin maletín, da lo mismo. O sea, yo creo que lo que ha ocurrido desde la consolidación de la estrategia transicional por transformar el problema del pasado político en Chile en un problema judicial, es que una vez que entra en vigencia la reforma procesal penal, Exacto. y más tardíamente probablemente el Ministerio Público se da cuenta de la autoconscientemente, y eso ha sido más bien reciente, creo yo, de la capacidad que tiene para llenar un vacío que es político. O suplirlo, ¿eh? Sí, o sea, hay un lugar de ¿cómo decirlo? De cierta gestión de emocionalidad colectiva que el sistema político no está capacitado para procesar y administrar. Eso fue claro en el caso Penta, digamos, ¿no? Yo creo que el caso Penta fue la confirmación de eso y mostró al Ministerio Público autoconscientemente dispuesto a llenar ese lugar. Claro. Y eso yo creo que cándidamente fue visto por algunos como un triunfo, por decirlo así, de la institucionalidad, pero yo creo que es la confirmación de que en el Chile post-transicional hay o más bien en el Chile eternamente transicional hay una renuncia a la política que ha terminado en que es básicamente en el espacio de los tribunales donde las cuestiones se resuelven en ese nivel. Y yo creo que, o sea, lo que a mí más me interesa de eso es que yo creo que eso confirma un cierto diagnóstico de lo que significó la apuesta por la judicialización reduccionista del así llamado problema de los derechos humanos. Qué bonito volver a tu primer libro, ¿no? No es mi Eso- primer libro, no, no pero... es el primero, chuta. No es el primero. No es el primer libro, pero... Tiene una tesis. Bueno, pero eso ya. me hace poco groupie, que me parece bien. Bueno, pero es el primer libro O groupie, autónomamente producido, porque antes yo había publicado la tesis doctoral, claro, y además ya salió publicada una tesis de licenciatura, pero este es el primer libro hecho o Maduro. escrito completamente Con emancipado de la institucionalidad académico universitaria. De hecho, o sea, no es que yo crea que sea Espérate, demasiado inteligente. digamos el título para que la gente sepa. Sí, se trata de un libro publicado en el Terror, año pena y 2010. amnistía. Claro, Terror, Pena y Amnistía. Y lo Gracias. interesante es que, claro, yo lo escribí terminando la tesis doctoral, un poco desesperado por dedicarme a algo que tuviera que ver, yo me doctoré en el extranjero, por hacer algo que tuviera que ver con Chile, escribirlo en castellano y terminé, claro, después de leer el informe Rey, el informe Vale, terminé escribiendo un librito que se ocupa en perspectiva bastante crítica de reconstruir lo que fue el proceso de la transición chilena desde el punto de Citas vista de a la... Gamber. Cito hasta Agamben, entre otros. Oye, a tu juicio entonces habrían, por decirlo así, dos momentos transicionales. El primero tendría que ver en el fondo con el reconocimiento del hecho de que hay en el fondo, por un lado,
la constatación en el fondo de que hubo una violación masiva de los derechos humanos en el tiempo de la dictadura cívico-militar, y yo creo que hay que decirlo así, cívico-militar. Está con Piñera, digamos. No, No lo porque, ves tanto, porque, dime. porque en realidad si bien Piñera lo coloca como titular en un momento determinado y toma una decisión política también determinada, probablemente va a poder subir en las encuestas, no fue una convicción política y lo que yo creo que estaba ahí ¿Qué detrás. queda fuera del conjunto hay- cívico-militar? No, ¿Qué es lo pero que queda déjame pasar fuera? al segundo momento. Este otro segundo momento tiene que ver con una transición en donde se está exponiendo, digamos, ¿no? una serie de, otra vez, abusos que tienen que ver con el desmantelamiento económico del Estado. Es decir, el paso, sin casi directo, digamos, ¿no? Estoy pensando sobre todo en Ponce Lerú, que es como el más... Pero también uno podría pensar en Andraca, digamos, ¿no? Que está dentro del directorio de la Universidad de Diego Portales, por decir algo, otro más, digamos, ¿no? De que en el fondo recibieron de muy fácilmente, siendo gerente, la propiedad, digamos, ¿no? De empresas que en el fondo habían sido del Estado, buena parte, digamos, ¿no? De la dictadura, insisto, cívico-militar. Después, en serio, te juro que puedo ver la otra onda. O sea, lo que Sí. a mí más me interesa es la continuidad. O sea, Exacto. más que diferenciar dos momentos, lo que yo creo interesante es que yo creo que en algún sentido, por decirlo así, el decurso de la transición chilena es el sello del triunfo de Pinochet, ¿no? Y por eso es tan interesante la película El No de Pablo Larraín, sobre la que podríamos conversar. Yo quiero introducirlo. Pero dicho, Me puesta esa robaron la bandera, introducción. digamos, yo creo que de alguna manera el diseño de la transición apuntaba a hacer políticamente invisible aquello que había sido posibilitado a través de la praxis del terrorismo de Estado. Claro. Y para eso fue fundamental transformar el problema del terrorismo de Estado en un problema exclusivamente jurídico-penal, ¿no? Un problema de delincuencia más o menos masiva de parte de individuos especialmente malos y siniestros. Y el punto no es que esa descripción sea falsa. Había individuos porque particularmente Manuel siniestros. Contreras, O sea, no se trata de eso. Se Guatón trata de Rojo. si esa descripción es o no, para usar la palabra que ustedes querían usar al comienzo, tolerante con otras descripciones que pueden reclamar también pertinencia quizás en otro nivel de discurso. Yo creo que es una apuesta muy decidida a favor de reducir el problema al nivel de descripción que es cómodo para el punto de vista del derecho, por decirlo así. Y yo creo que eso hizo posible que el problema de los derechos humanos terminara siendo banalizado. Y sí, ahí claro, No, pero y atraía esa tesis, ¿eh? o sea, es que yo creo que en Chile nadie se preocupa, o sea, no nadie, perdón, pero en Chile ha sido muy difícil explicitar la conexión entre la pregunta acerca de lo que ocurrió en Villa Grimaldi Claro. y el plan laboral de José Piñera. Y yo creo que el diseño de la transición ha apuntado a que esa conexión no sea explicitada en el foro público. Claro. Y por eso es muy interesante, me acuerdo en el lanzamiento de ese libro, lo nuclear del comentario de Antonio Bascuñán Rodríguez, ¿no? Que te decía, la explicación de este libro es la inmadurez, o algo así, ¿no? De parte del autor. Del autor. Y entonces la La forma policía, de atacar hablando. la tesis era mediante la, qué sé yo, no sé, la explicitación de las cualidades del sujeto que escribe, ni siquiera el autor, porque el autor es otra cosa Ad hominem, digamos. del sujeto que escribe, claro. Claro, este es un producto de juventud. Claro. Claro. El joven Mañalich. Bueno, y así también hicieron los de la Concertación con la película de Pablo Larraín. ¿Qué le dijeron? Sí. Los de la Concertación. Le Cuando dijeron, lo que decían con la película es tan mala porque él no estuvo ahí y por lo tanto y no refleja sabe. fielmente la realidad chilena. Claro, no sabe que nosotros sufrimos y que no fue un producto publicitario, sino que fue una lucha. Claro, uno ahí se acuerda de esa memorable entrevista a dos voces en CNN, creo que fue, en que Sergio Vidar
Claro. hombre de la Concertación, le terminaba diciendo al gran Francisco Figueroa que este mocoso se atrevía a controvertir su autoridad para opinar sobre ciertas cuestiones cuando él había sido torturado y había sido... Y eso, entonces uno claramente puede solidarizar con el destino violentado de personas que pusieron la vida en jaque por un proyecto político, pero esgrimir eso como una razón para que la generación posterior haga la impugnación que corresponde hacer, dado cuál fue el devenir del proyecto digamos, de disputa electoral de la hegemonía del pinochetismo, en circunstancias de que, en definitiva, y eso yo creo en alguna medida lo que retrata la película a la que hemos hecho referencia, es que para el proyecto del pinochetismo, aunque no lo supiera el individuo Augusto Pinochet ni los individuos que estaban cerca de él, era imprescindible que él no ganara, ¿no? Esa es la tesis de la película. Claro. Yo creo que sí. Ahora, hasta para Friedman era importante que él no ganara. Como cuenta Juan Pablo. Sobre todo. Como cuenta Juan Pablo en la tesis de su libro, ahora veo que hay una especie de negatividad entre tu proyecto y el de Pablo Larraín. Porque yo después de haber visto el Club el fin de semana, logro leer el proyecto de Larraín. Y yo creo que es de la siguiente manera. No comienza con Fuga, por supuesto, comienza con Tony Manero y terminaría hasta ahora con el Club. No sé si termine con la película de Jackie Onassis que va a hacer. No sé si lo supieron, que está contratado a hacer Jackie Onassis. Natalie Portman como Jackie. No, y además un remake de Scarface, entiendo. Sí. Además. Se la encomendaron. Tiene que ser algo bueno. Yo creo que en Tony Manero... Yo creo en Tony Manero y en Postmortem se muestra la tesis de qué es lo que pasó con el golpe de Estado en Chile. Para mí es particularmente iluminadora el final de Postmortem, ¿no? Cuando se ponen los muebles, digamos, y en el fondo el vecino le quita toda posibilidad de reconocimiento a todos los demás, digamos. Entonces eso es lo que pasó con la dictadura, yo creo. Se rompió todo tipo de comunidad con el otro. De ahí viene todo este tipo de desconfianza de la comunidad chilena, etc. Esa es como una muestra psicológica de lo que hizo la dictadura. No viene a consagrar la tesis, creo yo, de que la dictadura, si bien comienza con eso, no termina con el plebiscito. O sea, recordemos el comienzo de la película. Chile piensa en su futuro, que es el mismo que al final. Uno podría decir que el proyecto de la dictadura supera la dictadura, porque la dictadura es una forma de administración, es un gobierno, ¿no? Pero que el proyecto de la dictadura supera la dictadura. Un amigo, a propósito de... Por supuesto. A propósito de esa lectura, yo creo que es precisamente eso, que la dictadura, o sea, que el proyecto de la dictadura lo supera. Yo estaba muy obsesionado esta semana con la muerte de Franco. De Francisco Franco. No sé si ustedes conocen cómo murió. Yo no sabía cómo había muerto. Franco tardó 2 semanas en morir, después de casi 10 infartos, relativamente seguidos. Producto de los infartos, con agonía, le produjo un par de hemorragias en el estómago, luego de eso una peritonitis gravísima. Terminó básicamente destruido como un pedazo de carne, digamos. La cuestión es que un artista español, Sánchez Castillo, hubo un artesano que le hizo una máscara mortuoria a Franco, ¿no? Y este artista hace muy poco logró contactar al artesano. Y el artesano, después de entrar en confianza con él, le confesó su mayor secreto. Le dijo, en el negativo de la máscara quedaron 2 pelos de la ceja de Franco, que son mi mayor reliquia. Así que usted me cayó también, que se los voy a regalar. Y este tipo le regala las cejas. Ajá. Y los 2 pelitos los pone en en unos vidrios blindados de 2x2 en un museo como exposición única, digamos. Y la exposición se llamaba Franco no ha muerto. Bueno, cuando Franco muere, el 75, inmediatamente por cadena nacional sale hablando el mano derecha de Franco frente a cadena nacional diciendo la famosísima frase: españoles, Franco ha muerto, ¿no? Claro, pero la tesis de este artista creo que es precisamente eso. El proyecto de Franco no termina con la muerte, de ninguna manera, como la muerte de Pinochet tampoco termina. A pesar de que mucha gente celebró que al fin murió el dictador, etc. Murió el dictador, pero no murió la dictadura, digamos. Y yo creo que son parte de la tesis de ¿Y por qué es distinto o el reverso, en palabras de nuestro amigo? Porque creo que en el club está todo no sé si reverso, tenemos que discutirlo, yo creo, pero bueno, mucha gente compara, creo, El Bosque de Caradima con el club, digamos, pero yo creo que son películas intrínsecamente distintas. Porque por una parte, el Club de Caradima habla de la comisión de un delito, digamos. Pero sabemos, creo que estaríamos de acuerdo, que lo más importante no es eso, sino que es la pena, ¿no? Que es precisamente lo que está en el club.
En el club yo creo que está la consagración del proyecto, no de Pinochet, sino el proyecto dictatorial, por así decirlo. La destrucción de la comunidad que nosotros podemos ver en Tony Manero, creo, y en Postmortem, está particularmente especificada en el club. Es decir, existen estas microcomunidades de penitencia, pero que precisamente son comunidades al excluirse de la comunidad, ¿no? Entonces reciben este tipo de pena relativamente superficial, como lo muestra la película, para precisamente, y consagrando el proyecto de Pinochet, ¿no? Además de... Es que la película es increíble, pero no sé si no la vi. vale la pena contar el final, porque yo creo Cuenta que contar el final Ya, pero estamos a favor de los Spoiler. spoilers. es muy importante. En el cine la sorpresa está sobrevalorada. Sí, absolutamente. Estamos en contra de los finales, pero ¿Aló? al final, digamos, la película trata de este grupo de curas que están encerrados, digamos, padeciendo una penitencia. Claro, Y geográficamente geográficamente retirado en una retirado. localidad más. Tengo Vean un entendido que hay perro una galgo. monja incluso, ¿no? Hay una monja que los cuida, pero en algún momento de la película llega un ex niño violado, ya adulto por supuesto, a increparlo. Y como ahora la verdad habla con garabatos, que es el Roberto Farías, que lo increpa con descripciones gráficas de cómo se los violaba, etc. La cuestión es que la película termina con llega un cura proveniente del Vaticano a evaluar las condiciones en las cuales Un está jesuita, cumpliendo, por un jesuita, cierto. por cierto, muy importante eso. Muy importante. Llega un jesuita, aquí es Marcelo Alonso, a evaluar las condiciones en las cuales están cumpliendo las penitencias en esta casa de retiro. Decide no cerrar la casa. Claro, en el fondo, ¿cuán punitiva es ¿Cuán la punitiva forma de es? vida que está teniendo Está lugar teniendo. aquí? ¿no? Exacto. Esa es la pregunta con la que iba. Sí. Exacto. Entonces, de esa manera, filo, pasando muchos detalles, decide no cerrar la casa, es decir, que no se sometan a la justicia normal, digamos, y a cambio tienen que cuidar a Por la razón de Estado, digamos. por la razón de Estado. A cambio tienen que cuidar de este vagabundo que fue violado por ellos, ¿no? Que funciona como una especie de ángel negro, ¿no? Entonces en el fondo los mantiene con De hecho, ese, eso se con dice ese- explícitamente, lo dice el personaje cura de Sibeki. más- sí, maravilloso. En el fondo tienen que padecer la verdadera pena, que una pena ya no es una pena judicial, podríamos decir, es una pena, tampoco es moral, es una pena trascendental, es una pena casi teológica, podríamos decir, ¿no? ¿Qué te pareció el club? O sea, conversemos del club, yo creo. Bueno, esa es mi lectura de Larraín. Yo creo que el club no se puede leer sola, Claro. se tiene que leer en términos de autoría, y esa autoría es radicalmente política. Claro. O sea, yo creo un proyecto político, filosóficamente político. Ahí no lo sé, ¿ah? Pero... Sí, yo acabo también de ver esa película del club. Y bueno, tiene cosas bien virtuosas. O sea, entiendo que además el guión fue escrito por Guillermo Calderón, dramaturgo que nos ha obsequiado piezas bien notables en el teatro chileno reciente, con mucha autoconciencia política. Desde luego, Villa Más Discurso, Clase, ¿no? La realidad real. No es eso. No, Ah, no es. No, la realidad real es de la Virillola. Malísimo. Y el club o sea, yo coincido en cuál es el por decirlo así, la imagen que preside la propuesta, ¿no? Que es, claro, la pregunta de cuánta penitencia puede haber en un espacio donde, por decirlo así, se practica la comunión, ¿no? Y un poco eso es interesante porque desde el punto de vista de los diseños carcelarios post-ventamitas, por decirlo así, y que nuestro héroe, o sea, el héroe de varios de los presentes, me parece decir, Michel Foucault, tan Claro. notablemente retrató, ¿no? O sea, lo que en Vigilar y Castigar Foucault introduce como la distinción entre el castigo sobre los cuerpos y el castigo sobre las almas, ¿no? Y entonces
de alguna manera yo creo que la interrogante que preside la llegada de este sacerdote contralor, ¿no? Que viene y que está haciendo un recorrido en caravana por distintas casas similares. Y la viene cerrando. Exacto, ¿no? El rumor. En distintas, claro, ese es el rumor que le llega a ellos, ¿no? A los locales, ¿no? Que viene Pero esa es la esperanza. Y la anda ¿O cerrando no? toda, pues. ¿Qué significa cerrar? No, desde el Yo punto no de vista la he de la visto, sociología de la situación de los afectados, cerrar las casas quiere decir básicamente ¿Nos libera? dejarlos expuestos a la No, justicia pues. civil. Ah, Con ya. sus delitos. Perdona. Que no. Eso es lo que está. Entonces aquí hay un espacio que es penitencial, pero que al mismo tiempo es de impunidad. Eso es muy interesante porque muestra la ambigüedad de la represión eclesial, ¿no? Como el Yo- caso de Caradima o el de Pre. Y un pequeño detalle, no son puros pedófilos. No, por supuesto que no. Son gente que colaboró con la dictadura o encubriendo delitos, gente que, bueno, abusó de O que niños. pueda haber quebrantado el celibato teniendo... Y ¿no? de hecho hay uno de lo que no se sabe lo que hizo, que Sí. es tan viejo que no se sabe, eso es maravilloso. Que el personaje sí, Sí. sí. Y él no Pasó se el acuerda, tiempo, y él no claro. se acuerda, eso es notable. Y entonces yo creo que en esa ambigüedad de lo punitivo, que además tiene mucha vinculación con esta idea que es tan permanente en la teología moral cristiana que tiene algunas raíces incluso platónicas, en el sentido de que Sin duda. de que el castigo es un bien para el penado. Yo creo que está muy, muy bien desplegada en la película. Pero lo interesante también es cómo en definitiva las lealtades con la corrupción institucional pueden incluso generar comunidad de intereses entre quienes de buenas a primeras aparecen ocupando lugares que el guión entrega a posiciones de confrontación. O sea, lo notable de la renuncia del jesuita interpretado por Alonso es que en definitiva él acepta dejar en funcionamiento esa casa por el problema mayor que generaría su cierre desde el punto de vista de la razón de Estado que el Vaticano no puede esgrimir. Quedaría muy mal expuesta. Y yo creo que esa también es un cierto retrato, por decir, que tiene algo de aleccionador, o sea, de los límites del punto de vista moral, ¿no? Yo creo que nosotros vivimos tiempos de cándida moralización del debate público, en que la manera estandarizada de responder a lo que ocurre es desde el escándalo, ¿no? Y eso supone adoptar un punto de vista moral ante lo que sucede. Como la última ratio. Claro, y yo creo que hay moral. algo, exacto, y hay algo radicalmente poco secular en esa disposición, ¿no? A responder a lo que ocurre desde el escándalo. Y yo creo que en parte la película también desnuda esa disposición moralizante, de alguna manera invitando no sé si invitando, pero ofreciéndole al espectador algo así como la posibilidad de suspender el juicio, que es una actitud, yo diría, un poco más secularmente reflexiva y que se echa tanto de menos, yo diría, en el debate así llamado público cotidiano. No obstante, pero uno podría ver en el fondo, si es que hay un proyecto, digamos, ¿no? En el cine de Larraín, de pronto uno lo puede extraer, ¿no? De verdad que no creo que lo haya pensado. Da lo mismo. Yo Pero creo. Da lo mismo, Es da lo irrelevante. mismo. Es irrelevante. Larraín no tiene la última palabra acerca de quién es Larraín. Tiene solo una palabra más, digamos. Absolutamente. ¿Hasta qué punto volvemos un poco al inicio de la conversación, ¿no? De que en el fondo lo que se está dando en el Chile actual, en este proceso de que, siendo relativamente optimista, de que en el fondo estamos yendo hacia ¿Se puede ser relativamente optimista? Yo te diría que sí, yo te diría que sí. En el fondo estamos Yo creo que sí. dentro de un proceso modernizador, por el tipo de temas que se están colocando en la agenda, pero se está produciendo algo que es más estructural, que tiene que ver con un conflicto entre las instituciones, ya no solo un conflicto entre las facultades, sino que es un conflicto entre las instituciones y el papel que se puede arrogar, digamos, ¿no? Cada una de ellas en relación con la otra, digamos, ¿no? O sea, es decir, volvemos, digamos, ¿no? a tu punto,
que me parece que es súper interesante, de cómo la fiscalía en el fondo puede tomar el lugar, puede suplir, digamos, ¿no? Una cosa que en el fondo es esencialmente política, digamos, ¿no? Siendo la fiscalía, digamos, ¿no? Un órgano dependiente del Estado, digamos, ¿no? Finalmente, ¿no? No sé si se... Sí, o sea, yo de hecho, quizás los auditores de este programa no saben que hubo una decisión que es bastante comprensible. No quiero decir que sea correcta o no, quiero decir que es comprensible desde el punto de vista de los intereses en juego, de que la entrada en vigencia de la reforma procesal penal, que conlleva, por decirlo así, la aparición en público de este órgano nuevo y que ahora está mostrándose en sus distintas virtudes desde el punto de vista de lo que es capaz de hacer el Ministerio Público. Claro. El diseño explícitamente excluyó del ámbito de casos que quedaban cubiertos por esta nueva regulación del Código Procesal Penal y la legislación que lo complementa, los casos de derechos humanos. Sí. Es que ¿sabes lo que pasa? Yo estaba pensando en una cuestión como muy chica, en breve. Citemos, digamos, uno de los autores, digamos, de la reforma que Correa Sutil, leyendo, digamos, el escenario político actual, él dice que la diferencia entre el escenario de corrupción que se vivió durante el gobierno de Ricardo Lagos, que todos sabemos cómo se solucionó, es que la cuestión del sinceramiento, y con eso vamos a hacer un alto para retomar, ¿no? Sí. Podía ser institucional, y de hecho lo fue. El típico acuerdo Lagos-Longueira o Insulza-Longueira, como se quiera ver. En este momento el problema es tan, por decirlo así, radical, de que el sinceramiento solamente puede ser personal. Y esa es la lectura de Correa Sutil. Y con eso nos vamos a un corte. ¿Qué onda el volumen? Vamos a ver. Bueno, seguimos con el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Ciudadano Juan Académico, Pablo no, Mañalich. acá estamos con Ciudadano. Juan Pablo, ciudadano. Solamente con Juan Pablo Mañalich, ¿sí? Bueno, este doble sinceramiento, ¿cómo ve esa teoría de Correa Sutil? A mí no me parece ¿Tiene tanto. teoría? ¿Eh? Correa Sutil. No sé. No, si tiene al menos Padece tiene teoría. una interpretación del momento político chileno. Y la podría reproducir para... ¿De nuevo? Sí. Bueno, el sinceramiento, en el fondo, en los episodios de corrupción, digamos, del gobierno de Ricardo Lagos, pudo ir, en el fondo, mocgates, básicamente, pero también la duplicación del sueldo de los Él era ministro ministros. del Interior. ¿No? ¿Qué era? No, era secretario general de la presidencia, creo. A mí se me confunde. Sí, la secretaria general. Sí. Sí. Yo creo que no alcanzó a ser ministro, era subsecretario. Claro. ¿Sí? No, pues secretario general de la presidencia es Es el ministro que ministro. controla la agenda Es legislativa. subsecretario. Sí. Entonces era subsecretario del Interior. Secretario del Interior. Subsecretario del Secretario Interior. del Ahí Sí, está. no, sí, Ahí era está. del Interior, ¿no? Sí. Ahí está. Y en el fondo que ahora... Era el que daba los conteos de la actualización de los votos cuando había Sí, El subsecretario del Interior. claro. Perdón. Tenía Entonces... poder. Bueno, Alewi, ¿cómo se llama? Vale, güey, sí. Dale, güey. Qué voz más poco carismático. Bueno, y la otra interpretación de él, digamos, estoy reproduciendo algo que dijo durante esta semana, de que en el fondo ahora los episodios de corrupción no pueden pasar por un sinceramiento institucional, sino que en el fondo pasa por un sinceramiento individual o personal de cada uno de los individuos que están implicados, digamos, ¿no? En esta forma, digamos, ¿no? A financiar la política. O sea, al fin y al cabo tiene que ver con eso. ¿Cuál es el Bueno, es voto? que yo creo que a mi juicio, ese es un Sí. esfuerzo desesperado por sustentar esta tesis algo peregrina que uno está escuchando tanto Estás como Mayoli tú. en el sentido de que uno aquí habría que hacer una distinción conceptual rigurosa entre la noción de una crisis política y la noción de una crisis institucional. Entonces, Exactamente. yo creo que lo que sostiene, según tú lo reproduces, el colega Correa Sutil, es una tesis funcional a afirmar que lo que nos muestra el momento presente es una crisis política pero no institucional, porque crisis institucional, para los, por decirlo así, entendidos en ese debate eufemístico, quiere decir espacio para la Asamblea Constituyente. Bueno, claro, en el fondo él no tiene ganas de que haya una asamblea constituyente. No. Muchos queremos una asamblea constituyente, Yo sí. pero bueno. Sí, Él no. yo creo que en eso se juega, porque y
y entonces, claro, eso nos devuelve al punto ahora, creo, de entender mejor la observación. O sea, el actuar del Ministerio Público ha sido invocado por, yo diría, algunos actores de este debate político, periodístico, farandulero, como la demostración más inequívoca de que en Chile la crisis no es institucional. Pero miren cómo está actuando el Ministerio Público. Claro, eso es un argumento. Entonces, yo creo que eso es interesante, porque si es que esa es la estrategia de que aquí tenemos responsabilidades individuales, yo creo que está de nuevo, creo que eso confirma lo que yo intentaba decir al comienzo, en el sentido de que la priorización del punto de vista jurídico penal, que yo creo que se instaló en los albores de la transición para hacer tolerable la perpetuación del proyecto político de la dictadura, una vez caída la dictadura como armazón puramente institucional. Le hace Benninger y Cáceres. Claro. Hay que decirlo, empezar a decir ese tipo de cuestiones. No, Benninger es parte del proyecto, no del armazón. Ay, pero tuvo N reuniones con Cáceres. No, sí, yo voy a decir que no, voy a volver sobre eso en un instante, pero lo que quiero decir es que yo creo que es el mismo mecanismo siendo invocado por quienes saben que funcionó en un momento y que tienen la esperanza de que vuelva a funcionar, y ese mecanismo quiere decir, aquí las responsabilidades son individuales. Eso en los albores de la transición hizo posible que se convirtiera en una base de exoneración el hecho de que alguien no tuviera, comillas, las manos manchadas de sangre, y por eso pudimos tener a Jovino Novoa como presidente del Senado. Porque en la medida en que el derecho penal se vuelve la medida de todas las cosas, toda responsabilidad pasa a ser equiparada a una responsabilidad que conlleva pena, y por lo tanto quien no se ve expuesto a sufrir la imposición de una pena no es responsable. Y entonces creo que visto así, yo creo que la estrategia implícita en esas palabras, no se la había escuchado, pero si son así no tengo duda de que esa es la estrategia del colega Correa Sutil, es una apuesta porque, de nuevo, por decirlo así, la lógica atomizadora que es propia de la manera en que el derecho penal opera, porque el derecho penal ve hechos y ve individuos a quienes esos hechos imputan, nos permita sortear esta, comillas, crisis política sin que se revele que la institucionalidad política del país probablemente está sobrepasada como lo está, yo diría eso. Ahora, interesante lo de Benninger, a propósito de lo que observaba Iván, en el sentido de que Benninger no es alguien que haya hecho, por así decirlo, una concesión. Benninger es alguien que formaba parte del núcleo del proyecto. Si es que uno empieza a no respetar la ordenación del mapa geopolítico como la relevante, si uno se queda con el mapa, por decirlo así, físico, Benninger está claramente por el proyecto que sobrevive a través del plebiscito. Y yo creo que está en sus libros, no, claro. Benninger, si algo no se le puede imputar a Benninger es hipocresía y falta de honestidad. En ese sentido Benninger es intachable. Pero eso me recuerda a una entrevista que leí el año pasado. Y yo creo que es impresionante lo poco tematizada que fue, a pesar de lo brutalmente explícito de lo dicho en esa entrevista, que fue el ex ministro Enrique Krauss, ministro del Interior de Patricio Aylwin, sí. Que integraba el mismo gabinete que Benninger, ¿no? En una revista en la que se le preguntó acerca de la posición de la democracia cristiana en la coyuntura presente, y entonces se le preguntaba si acaso con esta supuesta izquierdización de la concertación a la que daba lugar la aparición de la nueva mayoría, con el restablecimiento de la relación entre el PS y el PC, etc., si acaso eso no iba a terminar de alguna manera empujando la democracia cristiana hacia posiciones más propias de la derecha política tradicional. Y Krauss dijo una cosa que a mi juicio fue brillante. Y Krauss dijo lo siguiente, Krauss responde a esa pregunta diciendo: lo que pasa es que nosotros venimos de la derecha, entonces jamás vamos a pactar con la derecha.
Ahora, eso tiene dos lecturas. Una lectura que es, por decirlo así, biográficamente ingenua, que es decir, bueno, estos son los tipos que salen de la falange y se empiezan a radicalizar, y entonces asumen, qué sé yo, los postulados del socialcristianismo y se dan cuenta que en definitiva tienen más sintonía. Yo creo que esa es la lectura torpemente ingenua. La genuina lectura es que eso, yo creo que revela cuál es el proyecto político de la democracia cristiana. La democracia cristiana existe, y de hecho el gobierno de Frei Montalva es eso. La democracia cristiana existe para impedir que un proyecto de izquierda en Chile sea efectivo, claro. Entonces, en el gobierno de Frei Montalva eso se da en la medida que, por decirlo así, el programa de Frei Montalva, y eso es paradigmático en el programa de Tomic, ¿no? Sí. Se impida por vía de izquierdización que llegue una fuerza que se abandera con el marxismo y de alguna manera el posicionamiento de Frei Montalva frente a Allende, que traiciona además una amistad que se había cultivado por años, digamos, es expresión de que ese giro políticamente muy costoso, que fue abrazar banderas, por decirlo así, del encauzamiento de la lucha obrera, del reconocimiento de la importancia de los sindicatos, una reforma agraria que fue asumida no con toda radicalidad, pero que fue claramente profundizada, etcétera, fue en vano, porque eso no impidió que el año 70 llegara al poder un presidente que se reconocía como marxista en el espectro de la Guerra Fría. Y eso explicaría muy bien el apoyo de la democracia cristiana al golpe, por supuesto. O sea, es que yo creo que es inequívoco y la historia política chilena yo creo que no ha querido poner en el sitial que le corresponde a Frei Montalva. Bueno, y Judas Atria pensaría muy distinto en este libro Neoliberalismo con rostro humano. O sea, lo que hace justamente es atornillar al revés, porque dice, o sea, yo creo que claro, ese libro sostiene la tesis, a pesar de que el libro dice que no sostiene esa tesis, yo creo que el libro de alguna manera sustenta la idea que a mi juicio le ha dado cuerpo al proyecto de la transición, que es la tesis de Camilo Escalona, digamos, que sin un entendimiento entre el centro y la izquierda no hay gobernabilidad, ¿no? Y yo creo que ese libro de alguna manera hace suya en carne ese postulado, a pesar de que el libro explícitamente lo niega. Yo creo que es un libro que básicamente le da razones a la democracia cristiana para no abandonar el entendimiento político estratégico con la comilla izquierda de la nueva mayoría. Claro, pero lo que a mí me interesa de la respuesta de Krauss es de alguna manera la candidez, en el buen sentido, la franqueza con la que Krauss dice, mire, nosotros existimos para contener. Nosotros venimos de este otro lado y llegamos como un cometa porque nuestro destino es contener. Bueno, y ahí tenía a los Walker, que en el fondo todos... No, pero tenía a los Walker, tenía a los Correa, tenía a los Escalona, y la pregunta es cuán sustentable sigue siendo esa apuesta, porque yo creo que de alguna manera lo que está empezando a pasar es que la sociología de la polis chilena hace cada vez más radicalmente improbable que los postulados explícitamente defendidos por la democracia cristiana lleguen a tener vigencia programática, etcétera, y eso, por decirlo así, pone a la democracia cristiana lo que representa como esta fuerza contenedora en el lugar de la negatividad, pero el lugar de la negatividad es fundamental para constituir un espacio político. Entonces yo creo que el escenario es de una política de la contención de fuerzas sociales para las cuales la institucionalidad política se está volviendo cada vez más artificial. Y yo creo que de alguna manera toda la disputa que está dominada por la manera en que los medios de comunicación más institucionales reproducen la situación presente, en el fondo es una disputa por demostrar que el sistema político sigue siendo el contexto en el cual se tienen que arbitrar estas diferencias. Entonces, de alguna manera tenemos una pelea con cachetadas de payaso, pero que de alguna manera reproduce un guión cuyo telos es
no, o sea, impedir que se devele que lo importante puede ocurrir fuera de ahí. Y yo creo que esa es la verdadera cuestión. O sea, todo orden, en último término, se sustenta en una praxis de aceptación. Y yo creo que el motivo de horror para quienes son partidarios de este proyecto de orden es que de alguna manera los ciudadanos se autoilustren desde el punto de vista de que es su praxis cómoda, tácita de aceptación lo que la sustenta. Así, claro. El día en que existen condiciones efectivas para una autoilustración, que sería en el fondo la tesis como contraria a la de Fernando Atria, digamos, ¿no? Porque en el fondo hay que hacer una política, ¿no?, de pedagogía, él le llama pedagogía larga, ¿no? O lenta. Sí, siempre lo confundo con espacio y tiempo, digamos, ¿no, Fernando? Pero bueno, claro, él habla de pedagogía lenta, claro. Porque igual uno, qué sé yo, uno se sube a un taxi, uno va a un negocio y lo que está instalado a nivel como de sentido común es que este gobierno lo está haciendo como las pelotas, digámoslo así, derechamente. Depende de dónde tome el taxi, Miguel, pero en general sí. Oye, ustedes siempre me discriminan, ¿no? Positivamente, diciéndote cuico, digo. Cuico. Bueno, un día les voy a decir lo que es un cuico. Pero bueno, ¿te fijas, no? Es decir, me da la impresión de que hay mucha gente de que simplemente que se informa por la tele o por los noticiarios centrales se queda con una impresión de un gobierno que en realidad no está gobernando, que es la típica cosa que le adjudican a la Michelle Bachelet: falta de liderazgo, vacío de poder, y ahora que anda como a penar. La última es como que anda emocionalmente afectada porque no tiene a Peñalillo al lado o algo así. O sea, yo creo que lo que uno ve es que probablemente el gobierno está superado por su programa. Yo creo que el principal problema del gobierno es su programa, porque es un gobierno que no cree en su programa. Y eso es interesante porque muestra que no podía llegar al gobierno esa fuerza sin ese programa. Yo creo que eso muestra que hay algo genuino en a propósito de cuáles son las condiciones materiales donde se está desenvolviendo el proceso político. Yo creo que sin ese programa no podía haber triunfo electoral. El problema es que, por decirlo así, la derecha tiene razón, pero al revés. El problema del programa, pero el problema del programa no está dado porque el programa sea muy izquierdoso. El problema es que el gobierno no cree en el programa. Pero entonces pero en términos de creencia yo creo que ahí el problema quizá no es el programa, sino el problema es que el pueblo, por así decirlo, logra ver que el gobierno no cree en el programa. Y eso es un problema de transparencia política. Eso lo logra ver. Si lo ponemos en términos Foucaultianos de nuevo, ya el problema es que la verdad es radicalmente transparente. Es decir, el pueblo puede ver que todo lo político es transparente y podemos ver cómo se producen, qué sé yo, todos los tipos de evasiones tributarias, podemos ver cómo se producen todos los tipos de evasiones en términos de lobby, podemos ver como pueblo cómo se evade todo, es decir, toda la política es transparente. Entonces en ese sentido podemos incluso ver la emoción de un gobierno, por así decirlo, en términos de que no logra creer en su proyecto. Yo estoy de acuerdo que el gobierno no cree en su proyecto, pero el problema político no es quizá ese, sino es que el punto es que el pueblo logra ver eso. Es decir, la transparencia como discurso positivo, es decir, somos transparentes, se torna en este momento un discurso negativo, es decir, hace la cuestión aún más, o en principio, ingobernable. Porque todos podemos ver qué tan, digamos, poco comprometido está el gobierno con su propio proyecto, que en el fondo, al lograr ver que no hay compromiso con un propio proyecto, podemos dar cuenta que no es propio, sino que era relativamente ajeno. Y en el fondo, en una democracia, cuando vemos que un proyecto no es propio, sino que es ajeno, el problema radical. Yo creo que es el más grande problema que podría haber. Qué interesante, porque yo creo que de alguna manera eso, digamos, muestra la transparencia de nuestra tragedia. Muestra en reverso la misma o sea, la incomodidad constitutiva del proyecto de la concertación revitalizado a través de esta fuerza de la nueva mayoría organizada nominativamente en torno a un programa, porque
uno podría decir el problema de la Concertación fue que siempre se presentó a sí misma administrando incómodamente un orden que interpretaba como ajeno. Claro. Y sobre esa base jugó un partido de chantaje moral permanente. Exacto. ¿Sí? De verdad esto no es lo que nosotros quisiéramos estar haciendo, pero el problema es que los límites de lo posible no son demasiado estrechos y entonces estamos jugando el partido en una cancha que ha sido prefigurada por el, exacto, e inclinada y ha sido prefigurada por el enemigo. Por favor, solidaricen con nosotros. Excepto en el gobierno de Ricardo Lagos, que es Por supuesto, ¿no? Pero pareciera que ya en la cancha... Y ahora yo creo que el problema es simétricamente invertido. El problema es que ahora hay un proyecto hay retroscadores. que fue, claro, que ahora está siendo desconocido. O sea, y está siendo desconocido no porque yo creo que las cosas hayan salido mal, está siendo desconocido porque la fuerza detrás de impulsar ese proyecto, que no es un proyecto revolucionario, es un proyecto de moderada reversión de ciertos excesos nos queda claro que neoliberales aberrantes. La revolución comienza con destruir la DC, eso nos queda claro. Muestra nuevamente a esta fuerza revitalizada en una posición incómoda, pero ahora incómoda no por la administración de un orden externo, sino que por la obligación contractualmente asumida frente al electorado de impulsar un proyecto en el que no cree, ¿no? Y no se trata de que la individuo Michelle Bachelet no crea, eso es políticamente irrelevante. Eso da lo mismo. Eso es completamente irrelevante, pero es interesante que sin embargo en el debate político se invierta tanto tiempo en la pregunta de qué es aquello en lo que ella cree, porque yo creo que eso solo muestra que la radical despolitización del espacio de liberación que estamos presenciando, como si en la política lo relevante fueran los estados mentales de los involucrados. Y eso, claro, eso es interesante. A veces ciertas vinculaciones. No, porque eso supone una geográficas. revitalización puritana de la idea de transparencia, como si en realidad lo que nos importara es comprobar que hay congruencia prístina entre lo que dicen nuestros gobernantes y lo que piensan, cuando en realidad eso no nos debería importar. Incluso lo que sienten, que es lo más radical. Sí. Bueno, así ha devenido, al menos en lo coyuntural, el escenario político. Quizás la esperanza es nominal, que se haya elegido a Isabel Allende Bueno, veamos. como presidenta del Nominativa. Partido Socialista, claro. Veamos. Bueno, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, se canta, ustedes siguen eso ahí se con la canta onda. en el club. Al final. Ustedes siguen con la onda cristiana, ¿eh? Bueno, Amén. ¿qué les voy a...? Sí, me carga ese botón. Vamos cerrando. Pero bueno, cerramos por hoy. Esto fue, es y será una lectura teológica del programa Comunidad de los Iguales. Chao. Buenas noches, buenos días. Gracias. Chao.